Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la charla 84 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy nos acompaña el compañero Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de la República de Colombia, con el tema ¿cómo va el proyecto de la reforma a la salud? Compañero Guillermo, tiene usted la palabra. Bueno, un saludo a Jaime Montañez, que lo veo ahí, nuestro amigo y compañero. Saludo Oye, especial. siga que me saludó, mija. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muy complacido de poder estar aquí hoy. No tengo mucho tiempo, desafortunadamente estoy en un recorrido acá en algunos sitios del departamento del Tolima. Voy a tratar de ser lo más concreto posible con respecto al proyecto de reforma de la salud. Todos saben, todas y todos saben que el presidente Gustavo Petro propuso en su plan de gobierno hacer un cambio sustancial en el tema de la salud. Todo obedece a lo que siempre ha sido nuestra política, tanto desde la práctica llevada a cabo en la alcaldía, en la alcaldía de Gustavo Petro el año 2012 al 2016, y tiene que ver con fundamentalmente en que la salud no sea un negocio, sino un derecho. Desde ese punto de vista, nosotros pudimos poner en práctica mucho de lo que hoy nosotros estamos proponiendo en la reforma. Y recordemos que durante ese tiempo de la alcaldía del hoy señor presidente Gustavo Petro, nuestro presidente, se trabajó para que pudiera adelantarse un proyecto de reforma estatutaria, la 1751 del 2015. Esa ley estatutaria tuvo dificultades, pero logramos con un trabajo desde el 2012, 2013, 2014. El gobierno en ese momento representado muy especialmente por el doctor Alejandro Gaviria, que hoy tanto critica, se trató de entrometer con el fin de que no se pudiera dar la ley estatutaria. No le tocó más que tener que aprobarla y el presidente Santos firmarla. Lo que queda claro en la ley estatutaria del 2015 es que la salud se convierte en un derecho fundamental. Eso implica necesariamente que no puede ni debe ser un negocio. Ahí radica muy especialmente este tema. Ahora, cuando yo digo que nosotros pusimos en práctica lo que hoy también estamos poniendo en práctica antes de que comience, inclusive antes de que haya sido posible tramitar el proyecto de ley, es que desde 1978 el planeta en general siempre ha considerado, a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de los encuentros internacionales que se han adelantado, que la salud debe de estar cimentada sobre la base de la atención primaria. Un recorderis para todas y todos. En 1978, en la ciudad de Alma-Ata, en la Unión Soviética en aquel entonces, hoy Kazajistán. En Kazajistán, Alma-Ata, en 1978, todavía teníamos ahí en esa época la Unión Soviética. Los países del mundo se reunieron, propusieron algo muy sensato e importante. Vamos a luchar para que haya salud para todos en el año 2000. O sea, estaban a 22 años de lograr un cometido.
Y dentro de los 10 postulados que se presentaron en Alma Ata, lo más importante era la atención primaria, prevención de la enfermedad, promoción de la salud y la atención primaria. Esa es la base de cualquier modelo de salud en el mundo. Por eso hoy encontramos que los países que tuvieron una adecuada y oportuna, o porque tienen un modelo basado en atención primaria, en la prevención y en la promoción de la salud, lograron mejores resultados en la pandemia. Eso está claramente definido, estudiado y así lo demuestran las estadísticas. Entonces veamos que nosotros no estamos proponiendo nada diferente de lo que se venía dando en 1978. Eso lo acogieron muy bien los gobiernos de ese entonces, donde hubo un gran esfuerzo por llevar la salud a todo el territorio. No solamente la salud comprende un médico, una enfermera, un hospital. Entendamos muy claramente que oportunamente se comenzó a trabajar para que pudiéramos tener la posibilidad de una mejor vivienda, electrificación rural, vías en los sectores rurales, eh, escuelas, puestos de salud, promotoras de salud en los campos y en los territorios. Se inició ese proceso importante de llegar a todos los sectores y un gran esfuerzo por parte de anteriores gobiernos, en los años 70 y en los años 80, con el fin de poder fortalecer la salud, y especialmente la prevención, la promoción y la atención primaria. Es tan cierto esto que hoy la mayoría de los puestos de salud, la gran mayoría de los puestos de salud que hoy estamos rehabilitando, vienen de esa época, 40, 50, 30, 20 años, donde todavía el modelo no había permitido este desastre, y en donde siempre en todos esos puestos de salud había una enfermera, generalmente una promotora. Esa promotora era muy resolutiva, esa promotora vacunaba, atendía partos, visitaba las casas, hacía los controles de diabetes, de hipertensión arterial, no quedaba ningún niño sin vacunarse, atendía partos, como lo mencioné, y se trabajaba muy arduamente en lo que era el saneamiento básico. Entonces, hubo un gran progreso, una rebaja sustancial de la mortalidad materna, una reducción fundamental en la mortalidad infantil, programas de alimentación, recordemos el famoso PAN, el Alfonso López Miquelsen, la bienestarina como un propósito de poder alimentar adecuadamente a la gente para derrotar la desnutrición en los niños, en las madres. En fin, teníamos un modelo que trabajaba arduamente en el tema de la prevención. Cuando en los años 90 se plantea la reglamentación de la Constitución del 91 en materia de salud, nosotros nos opusimos a lo que estaban proyectando. Recuerde que la Constitución del 91 no contemplaba la salud como un negocio, pero cuando fueron a reglamentarla, nosotros nos opusimos. Yo tuve la oportunidad de estar de senador en la Comisión Séptima en ese entonces. Estaba en la Comisión Séptima del Senado. Yo creo que sería bueno que apagaran los micrófonos y también los videos para que podamos continuar. Pueden apagar las cámaras, compañeros. Ya tengo apagados los micrófonos todos. Solo queda Bueno, el suyo, entonces, compañero. una situación entonces les decía, a mí me correspondió estar en el Senado de la República cuando se iba a reglamentar la Constitución del 91 en materia de salud. Ahí tuvimos un gran inconveniente. Desafortunadamente, ahí aparece el doctor Uribe, el doctor Botero también estaban ahí, con una política neoliberal acompañada por el doctor presidente de ese entonces, el doctor Gaviria.
Entonces convierten la salud en un negocio. Y ahí es en donde nosotros, desde ese momento, consideramos que era un camino errado en pretender que la salud fuera un negocio en vez de un derecho, como lo rezaba claramente y lo dice claramente la Constitución del 91, y que el modelo se iba a convertir en un modelo eminentemente curativo porque lo que necesitaban era que la gente se enfermara porque el negocio en este momento es que la gente se enferme, no que la gente no se enferme. Cuando uno juega es a que la gente se enferma, pues no hace nada para que no se enferme, no previene la enfermedad. Y después vienen altísimos costos para poder remediar lo que ya es irremediable. Cuando ya tiene uno una diabetes ya que pudo haberse controlado, pero ya está en plena manifestación de grandes problemas neurológicos, vasculares, ya es muy poco, ya no hay nada que hacer. Lo mismo sucede con los hipertensos que terminan perdiendo sus riñones y terminamos diagnosticándolos en urgencias. En fin, hacer de la salud el negocio fue lo que se convirtió en estos últimos 30 años. Y por supuesto, disminuyó la atención y a pesar de los grandes recursos, no tuvimos la disminución y no tenemos la disminución en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna, que otros países se han logrado en América. Pero no necesitamos mencionar a Canadá, por ejemplo, pero solamente podemos mencionar a Chile, que ha dado mejores resultados, Costa Rica, mejores resultados que nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos con el presidente Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá en el 2012, comenzamos a luchar por buscar que se lograra modificar la salud a través de una ley estatutaria, dejar un marco constitucional claro y definido de cómo se iba a proyectar la salud. Y un trabajo que se inició desde el 2012, duró hasta el 2013. En el 2014 el Congreso de la República la acepta, el gobierno, en este caso Alejandro Gaviria, pone dificultades, pero forzamos a que tuviera que definitivamente sancionar la ley. Pero desde el 2015 no se ha logrado desarrollar la ley estatutaria. Recordemos, por ejemplo, que la sentencia T-760 del 2008 ya nos obligaba a mucho de esto que hoy estamos hablando, de que la salud fuera un derecho constitucional. Después trabajaron en el Congreso en la ley 1438, en donde se lleva a cabo un trabajo muy importante para conformar la atención primaria como base nuevamente del sistema. No lo quisieron hacer porque querían que el negocio continuara, que el negocio continuara. La ley 1438 habla del 2011, hace énfasis en la atención primaria, hace énfasis en los equipos básicos en el territorio, para que salgan a las veredas, a las casas de los campesinos, equipos que deberían de estar en el territorio, en los sitios más abandonados del país. Es lo que estamos haciendo hoy, llegando con todos estos equipos básicos a todo el territorio. Ya tenemos en este momento más de 8.500 equipos multiplicados por 8, tenemos más de 64.000 personas andando por todo el territorio, más los del PIC del municipio y los del PIC del departamento. Entonces, esa ley 1438 tampoco se puso en vigencia. Hoy nos dicen a nosotros, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están gastando dinero en atención primaria? Pues es que está la ley 1438 del 2011. Oiga, se habían 13 años sin implementarla. La del 2015, la ley estatutaria. Estamos hablando de 9 años sin implementarse, sin desarrollarse, sin llegar al Congreso y atender esta situación. Entonces, durante el gobierno del presidente Petro en la alcaldía de Bogotá,
nosotros iniciamos ese proceso. Dos cosas al mismo tiempo. La primera, buscar lograr que hubiera, como les he dicho, una ley estatutaria en el Congreso de la República. Nosotros presentamos nuestro propio proyecto. Después aparecieron otros proyectos más. Nos unimos con el sector parlamentario amigo nuestro para unificar lo que nosotros teníamos. Posteriormente llegamos a unos acuerdos con la academia y entonces se logró tener un documento más o menos consensuado con el cual terminó convirtiéndose ya en la ley estatutaria que hoy conocemos, que vuelvo y repito, no ha sido reglamentada desde hace 9 años que fue promulgada. Pero mientras tanto, hacíamos nosotros ese ejercicio en las calles. Si ustedes recuerdan las marchas que se hizo contra las EPS en ese entonces, la lucha para que se impusiera la ley estatutaria, logramos por ese lado a nivel del Parlamento y de las marchas, inclusive llegamos a forzar al doctor Santos, que llegó a decir públicamente que iba a terminar con las EPS. No lo hizo, incumplió. Eh, Posteriormente logramos de que el doctor Alejandro Gaviria aceptara que el régimen subsidiado se manejara por los entes territoriales. Eso hubiera sido una solución en ese entonces, una solución importante porque hubiéramos podido recuperar la prevención, la promoción y la atención primaria de salud. También y nos incumplieron una promesa falsa de Alejandro Gaviria, como siempre, y como ha sucedido desde la época de los comuneros, que el gobierno promete algo y cumple y posteriormente pues hace lo que él quiere. Entonces, nosotros sí en la práctica lo pusimos. Apenas llegamos en el 2012, nos pusimos a hacer atención primaria en todo el territorio. Yo logré conformar en el primer año del gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro, siendo secretario de Salud, conformé 1.005 territorios, oígase bien, 1.005 territorios saludables. Son 1.005 territorios saludables, llegaron a tener cerca de 6.000 personas trabajando en los barrios marginados de Bogotá, atendiendo directamente en las casas, en los hogares, en los colegios, en todos los diferentes sectores de la ciudad, a más de 800.000 familias que logramos nosotros pues trabajar con ellas de la mano, la atención. Llegamos a unas 880.000 familias, un número muy importante. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que tuvieron la oportunidad de recibir el trabajo que se realizó y abrimos todos los puestos de salud, mejoramos las finanzas de los hospitales, logramos adelantar que no hubiera diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado, mejorando las oportunidades para que el POST, o sea, el programa de atención, fuera completo para el régimen subsidiado, especialmente para los más pobres y los necesitados. Ahora entonces nos encontramos en el compromiso que ha asumido el señor presidente de la República en su plan de gobierno de modificar la salud como derecho fundamental y la base de todo este trabajo, vuelvo y repito, está cimentada en lo que ya habíamos trabajado en el año 2012, 13, 14, hasta lograr la ley estatutaria del 2015, en donde en donde la salud se convierte en un derecho y no en un negocio. Y ahí es en donde comienza entonces el trabajo que hoy venimos realizando. Ya sabemos lo que pasó. Desafortunadamente no se estudió el proyecto en el Senado de la República el año pasado, este año. Vamos a insistir nuevamente en qué hemos mejorado. Hemos llegado a un acuerdo con las EPS para que se transformen. Esa es una pelea que hemos siempre dicho. No se justifica que nosotros tengamos un intermediario al cual le entregamos el dinero por anticipado y el intermediario no le paga
a las IPS, no le pagan ni a las clínicas, ni a los hospitales, ni a los proveedores, siendo que les pagamos por anticipado. Quiero, por ejemplo, decirles que hoy, el 8 de septiembre, ya se pagó todo lo del régimen subsidiado, cerca de 4.5 billones de pesos. Y en lo que respecta al régimen contributivo, que es otra cifra similar, ya se pagaron las 3 primeras semanas y la semana entrante se paga la última semana. O sea que apenas termine la semana entrante, ya está totalmente todo pago. Pero ya pagamos la tercera, o sea, las 3/4 partes, oiga, se ven las 3/4 partes del régimen contributivo ya están pagos por anticipado. Ya se pagó las 3/4 partes del mes de septiembre del régimen contributivo. Y el 8 de septiembre se pagó todo lo del régimen subsidiado. O sea que en este momento no nos queda sino cerca de 1 billón de pesos por pagar de casi 9 billones. O sea, ya hemos pagado 8 billones más, cerca de 8 billones de pesos de este mes. Y todo siempre anticipadamente. Entonces no se justifica que haya un intermediario. Eso es una base muy importante. No necesitamos un intermediario que recibe la plata, al cual no se audita, no, desafortunadamente no se auditan las cuentas, hace lo que quiere con esos recursos y muy especialmente hoy no hay una sola EPS que cumpla los 3 requisitos fundamentales, que es tener reservas, tener patrimonio y tener capital. Ninguna cumple con esas 3 razones necesarias y fundamentales para poder operar como EPS. Y además, para poder asegurar que pueden ser aseguradoras, porque no tienen entonces cómo asegurarse. Terminan quebrándose, se van y dejan unas inmensas deudas a las clínicas y los hospitales y a los proveedores y los terminan arruinando, como han arruinado a nuestros hospitales públicos y a muchas clínicas privadas. Entonces, ya logramos una conciliación con las EPS para que se transformen, para que sean y nos apoyen en lo que debe ser el aseguramiento en salud, pero no el aseguramiento financiero. La responsabilidad debe ser del Estado. Primera situación. En eso, ese es un punto primordial y fundamental. Ya está consensuado, ya aceptaron transformarse. Se les va a pagar un porcentaje por administración porque tienen muchas cosas que hacer. Especialmente van a auditar todas y cada una de las cuentas. Y eso es muy importante, porque por primera vez vamos a saber exactamente en qué se está gastando los dineros y si se está gastando apropiadamente, porque va a haber una auditoría, lo que no existe hoy. Este año vamos a entregar cerca de 95 billones de pesos, casi una quinta parte del presupuesto nacional para salud, y no sabemos en qué lo estamos gastando porque no tenemos, desafortunadamente, no hay auditorías. Otro tema muy importante que se negoció claramente y se definió con las EPS, que todo el mundo decía que era que se iban a acabar las EPS, el presidente lo que dijo era que no puedan ser intermediarios en el factor financiero. Y eso ya se había acordado cuando se reunió el señor presidente de la República con el expresidente Gaviria y con los directores de los partidos del Partido Conservador y el Partido de la U. Y otro tema muy importante es el tema que tiene que ver con la situación de integración vertical. La integración vertical ha sido perversa. Esa integración vertical permite que entonces las EPS se paguen bien anticipadamente, inclusive anticipos, se dan anticipos para ellos mismos, tarifas importantes, les pagan más a tiempo. Aquí se ha encontrado con la revisión que ha hecho la Contraloría, que ya lo vieron ustedes en el informe de la Contraloría, cantidades de situaciones en las cuales hacen unos gastos totalmente indebidos. Y el caso de Sanitas, que el año pasado, en septiembre, con Sura y con Compensar, dijeron que ya no tenían plata para el mes de septiembre, iban a tener que liquidar sus servicios. Yo les dije claramente, bueno, nosotros aquí pagamos la plata, somos los que tenemos los dineros, pues si ustedes no tienen ninguna razón de decir que no va a haber recursos, porque los recursos están todos financiados. El año pasado se pagó todo al día, este año está pasando exactamente lo mismo, se prioriza siempre la salud. Entonces no tienen ninguna razón de decirte que no van a tener recursos, siempre los han tenido suficientes,
Pero lo que uno ve es que mientras se quejan de que no les alcanza la plata, resulta que sus compañías, como por ejemplo de Sanitas, yo pude demostrar que son las grandes e importantes utilidades que tienen en lo que representa su integración vertical, que hay todo tipo de integración vertical, en el sentido de que tienen todos los días, cada año hemos visto cómo Sanitas abre clínicas y abre clínicas en todo el país. Y cómo obtiene unas inmensas utilidades que están referidas ante la superintendencia. Y especialmente en su prepagada, porque el otro tema es que con la nos quitan recursos a los colombianos para que hagamos prepagada, para que paguemos prepagada, y resulta que cuando llegan las cuentas, como me pasó a mí personalmente, que me hicieron una herniorrafia, y resulta que eso lo pagó fue la EPS y no la prepagada. Entonces, tienen unos altísimas utilidades. Entonces, la integración vertical, hemos quedado claros que se tiene que eliminar. Los que quedan como en este caso, gestoras de salud y vida, no pueden tener clínicas y hospitales. Eso tiene que ser un negocio totalmente aparte. Pero no tienen por qué estar dentro de las EPS para evitar la integración vertical, ¿cierto? Ahora, hemos llegado a acuerdo para que es fundamental la territorialización de la salud. ¿En qué sentido? Voy a darles un ejemplo de lo que pasó. Todas las semanas trato de por lo menos estar 2 o 3 días en territorio y visitar los hospitales de municipios pequeños, de ciudades. Estuve en Río Sucio, tal vez hace unas casi 3 semanas ya, en Río Sucio, en Río Sucio Caldas, en Río Sucio. Hay que apagar los micrófonos, por favor. En Río Sucio Caldas, estuve en Río Sucio Caldas hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas. ¿Y qué encontré? Un paciente que llevaba 4 días en urgencias en el hospital y pregunté por qué no, o sea, le había solucionado su caso, tenía una fractura en el brazo y me comentaron era que estaban esperando que su EPS lo remitiera porque como no tenían contrato para el ortopedista, era en Cali o en Popayán. Entonces le dije, pero ¿cómo puede ser factible, puede ser posible que si aquí en Río Sucio hay quirófano, hay ortopedista, hay tomógrafo, todo se puede hacer aquí en Río Sucio Caldas? Porque hay que trasladarlo para Cali o para Popayán. Eso tiene razón de ser. Y así es lo que está sucediendo, que porque entonces la EPS no tiene contrato ahí en ese hospital, ahí en ese pueblo, entonces lo trasladan para Bogotá o para Barranquilla o para Cali o para otros sitios. Y entonces esa situación es supremamente agobiante. Primero, tarda en atender adecuadamente el paciente, 4 días hospitalizado, una familia sufriendo, sin una solución a un problema de salud que se podía solucionar ahí en ese hospital sin tener que trasladarlo. Un traslado implica que la familia tiene que irse detrás de él con unos gastos que nunca se compensan porque nunca se pagan. Entonces la territorialidad tiene que ser adecuada y por eso vamos a reducir y las EPS tienen que concentrarse en un solo sitio. Y los servicios no son exclusivos, los servicios es en donde se pueda aportar, el servicio se hace y en donde la gente lo solicite también tiene que hacerse. Entonces, todos estos acuerdos ya se han realizado con las EPS, ¿no es cierto? Para poder lograr que entiendan ellos qué es lo que nosotros queremos. Ya nos pusimos de acuerdo cómo es que la gente se va a afiliar a su centro de salud. Voy a dar un ejemplo, lo voy a dar yo propio. Yo vivo en la 123 con séptima, en Bogotá, tal vez en la 118, ahí hay un centro de atención. Yo soy de Sanitas, Sanitas me dice, ese es su puesto de salud. Pero yo le puedo decir, no, yo lo quiero cerca de mi sitio de trabajo. Ah, bueno, entonces yo lo escojo. De eso ya quedamos de acuerdo de que todos debemos de tener un sitio en donde nosotros esperamos que nos atiendan adecuadamente y pronto.
Desde ahí, cuando estemos ahí en ese puesto de salud, que puede ser privado, puede ser mixto o puede ser público, entonces uno ya, si necesita un servicio adicional, ahí se van a crear las redes integrales e integradas de servicios. ¿Para dónde tiene que irse la gente? Entonces, solucionar el problema lo más cerca posible, no poner, por ejemplo, a las personas que están en Ciudad Bolívar, trasladarlas para el norte, ¿cierto? Que es lo que está sucediendo hoy, sino poder solucionar los problemas en los sitios más cercanos y de la manera adecuada para el mejor servicio y la mejor accesibilidad que tenga la gente. Todos estos inquietudes que tenían las EPS se resolvieron. Hoy tenemos un proyecto de ley de 48 artículos. Esos 48 artículos, 12 de los artículos han sido consensuados claramente con las EPS, ¿no es cierto? También hemos consensuado lo que tiene que ver con el giro directo. Las EPS no van a recibir ningún recurso. Se les va a pagar directamente a las clínicas y los hospitales. Las EPS tienen que auditar. Si se demoran auditando, la IPS, el hospital, la clínica, entrega la factura y se paga. Si en el mes no han resuelto, si al mes no ha resuelto la EPS, la facturación, le pagamos el 85% de la factura, mientras ya se audita, y entonces si era más, se le abona lo adicional, o si era menos, se le quita en el próximo pago lo menos, pero queremos darle caja sin problema a las clínicas y los hospitales. Si tenemos los recursos y los podemos pagar por anticipado, ¿por qué demorarnos en pagarle a las clínicas y los hospitales? Bien, entonces el giro directo. Ese es otro tema que es fundamental, ya lo estamos aplicando, no como quisiéramos, pero ha mejorado sustancialmente el pago a las clínicas y a los hospitales. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el tema de la atención primaria? En este país tenemos 109, más o menos 109, hay cerca de 109, perdón, 1.109 municipios de quinta y sexta categoría. Esos municipios tienen un hospitalito. Esos hospitales son de primer nivel. Todos esos hospitales van a pagarse por subsidio a la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Vemos qué población tiene el municipio de quinta y sexta categoría y miramos el presupuesto que necesita para que funcione adecuadamente y preste todos sus servicios ese hospital. De acuerdo con eso, entonces, cada año le va a llegar los recursos por 12avas partes. Ya no van a tener que ir a esos hospitales detrás de las EPS para que les paguen. Van a tener un presupuesto para hacer todo lo que tiene que ver con la atención primaria, llegar a todos los diferentes corregimientos y veredas y a las casas de los campesinos, hacer la prevención, la promoción y la atención primaria. Todos van a ser financiados por una cuenta que va a haber en el ADRES especial para la atención de esos hospitales que son de primer nivel. El segundo y tercer nivel ya se paga como se viene pagando ahora, por tarifa. Va a haber un tarifario único y se paga por tarifas, y un tarifario de acuerdo a las diferencias que hay en todo el país, porque las tarifas no son todas iguales en todos los sitios. Muy bien. Por el otro lado, va a haber una cuenta especial para dos cosas que son fundamentales. Durante estos 30 años han destruido y acabado con miles de puestos de salud y hospitales que están supremamente deteriorados, porque el interés era acabar con la infraestructura hospitalaria pública para que se impusieran los privados, pero resulta que los privados no van a donde no hay negocio. Los privados generalmente están en los grandes centros conglomerados, en los grandes conglomerados del país, pero no van a esos sitios remotos
que necesariamente tienen que ser subsidiados. Por ejemplo, Leticia tiene que ser subsidiado, Tumaco tiene que ser subsidiado, Buenaventura tiene que ser subsidiado, Quibdó tiene que ser subsidiado, San Andrés tiene que ser subsidiado. Hay miles de hospitales, hay cientos de hospitales que hay que subsidiarlos para poder mantener el servicio y prestar el derecho fundamental a la salud. Muy bien. Entonces, está esa cuenta para atender todo lo que es lo primario, todo el sector primario. Y viene otra cuenta dentro de Ladres, que es para recuperar la infraestructura hospitalaria que, como le digo, se deterioró durante todo este tiempo. En este momento tenemos más o menos diagnosticado que hay más de 2.000 puestos de salud que vamos a estar recuperando este año 1.000, el año entrante otros 1.000, y en el 2026 completar todo para que todos los puestos de salud del país que sean recuperables lo podamos hacer. En La Guajira hay 109 que se destruyeron, hay que hacerlos más los que adicionales que se necesitan, 125 en el Chocó para mencionarlo uno más, y así en todas partes en donde hay necesidad de atender y se encuentran una cosa, la Tagaima, Tolima, ahora que está incendiado ese municipio, pues imagínense que allá hay 35 puestos de salud que se pueden abrir en las comunidades indígenas, fundamentalmente la mayoría. Entonces, todos estos hay que abrirlos, más de 2.000 y pico. Este año aspiramos, tenemos una meta de 1.000 equipos, de 1.000 puestos de salud para abrir. Y también, por supuesto, dotar esos puestos de salud, mejorar la infraestructura de todos los hospitales del país. Ahí en eso nos vamos a tardar no menos de 10 años. Pero nosotros tenemos que aligerar. El año pasado hicimos una inversión de cerca de 1.200.000.000.000 de pesos que valorada con respecto a todos los demás años no se había hecho en 12 años. Lo que invertimos el año pasado en infraestructura de dotación para los hospitales es lo que invirtieron los otros gobiernos en 12 años. Entonces, vean ustedes las diferencias. Entonces va a haber una línea, una cuenta en ADRES para eso. Y otro tema supremamente importante, que no me puede quedar atar, que es tan importante como cualquier otra cosa, es la formalización de los trabajadores del sector público en salud. Y también una reglamentación que se tiene que dar para los privados, para que no sigan siendo explotados de ninguna manera. Entonces, que esperamos a poder conseguir a través de la nueva reforma un régimen especial para los trabajadores de la salud. Pues, un régimen especial para los trabajadores de la salud. Entonces, eso es muy importante porque entonces vamos a tener recursos. Después viene ahí en esa misma línea también dentro de esa cuenta también viene también un artículo muy claro y definido que es el de lograr que se solucionen las deudas que tienen los hospitales públicos, que son muchas. Y también un tema fundamental es que las deudas de las EPS que se fueron y dejaron abandonados y con grandes deudas sin pagarles y dejaron a esos los hospitales, generalmente a todos los hospitales públicos, con un déficit muy grande, podamos ir paulatinamente a solucionar el déficit y poder lograr sacar adelante los hospitales que hoy tienen mucho déficit y necesitan un refuerzo económico para poder lograr mejorar sus finanzas. Más o menos en líneas generales, esto vendría a ser el proyecto de ley. No sé, puede que se me escapen algunas cosas, pero creo que he dado más o menos una versión y agradecerles a ustedes que me estén escuchando. Necesitamos el apoyo de todos, cada uno. Hemos estado saliendo a diferentes departamentos, ya hemos visitado 8, 9 departamentos. El próximo jueves vamos a estar en Cali. Y así hemos estado ya en diferentes departamentos. La última estuvimos en el Cauca, pero hemos estado recorriendo. Estuvimos en Cesar, estuvimos en Casanare, bueno, hemos estado recorriendo. Estuvimos en Boyacá, en Huila. Bueno, pronto se me pasan, pero ya vamos cerca de 9 departamentos y vamos a continuar ese proceso, pero muy especialmente necesitamos del apoyo y la colaboración de todas y todos ustedes para que podamos lograr concretar este trabajo. Nosotros no nos hemos quedado quietos.
Hemos trabajado en todo eso que hoy yo les estoy hablando, fortalecer todo lo que es la atención primaria. Como les digo, ya este año vamos a llegar a todos los municipios con equipos básicos. Cuando hablamos de 10.000 equipos básicos que esperamos tener hoy, estamos hablando de 80.000 personas, 80.000 personas. Hoy 10.000 equipos son casi 10.000 médicos, 10.000 enfermeras jefes, 40.000 enfermeras auxiliares, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, y ya comenzamos a trabajar en algo muy importante, especialmente arrancando por los PEDET y los OMAC y los PENIS, y las zonas más difíciles y abandonadas del país. Ya comenzamos a trabajar para llevar especialistas a esas zonas. En este momento ya tenemos casi 800 vehículos de transporte que hemos entregado a este gobierno. Como les digo, el año pasado, solamente el año pasado, logramos inversiones en infraestructura y dotación superiores a las de 12 años anteriores. Contratamos un buque que vale 80.000 millones de pesos, que va a estar recorriendo el Atlántico y que el año entrante Coltelmar, que es el astillero de las Fuerzas Armadas, nos va a entregar con el fin de recorrer todo el litoral litoral pacífico con especialistas. Ya también tenemos contratado un barco fluvial, que va a recorrer lo que es el año entrante. Esperamos que nos lo entreguen para que pueda recorrer lo que es el río Amazonas y el Putumayo. Ustedes muy bien saben que en la Amazonía las autopistas son los ríos. Entonces recorre lo que es el Amazonas, baja hasta Brasil y sube por todo el Putumayo y atiende todo lo que es en el sector de Colombia, todo lo que es sobre el río Putumayo. También vamos a tener uno en Puerto Inírida para atender esas inquietudes. Eh, la dotación, nunca antes se había dado tanta dotación y apoyo a los hospitales. Y ya estamos formalizando, ya hemos logrado formalizar. Por ejemplo, formalizamos ya casi todo el hospital de primer nivel de Cartagena, para dar un ejemplo. Estuve en el Cauca y tenemos ya un compromiso muy claro para formalizar 1.000 personas, 500 en el Hospital Universitario San José de Popayán y otros 500 en el Hospital Susana López de Valencia. Entonces, son como ejemplos ahora de todo el trabajo que venimos realizando, no esperando a que nos aprueben la reforma, sino trabajar con todo lo que podemos hacer con la Constitución y la ley y con el esfuerzo que el señor presidente de la República ha hecho en darnos a salud, a educación, a reforma agraria, recursos. Usted muy bien sabe que este año hubo que hacer recortes, pero el señor presidente tuvo a bien que no se podían hacer recortes en la salud. Entonces, pues, más o menos eso es lo que tengo para informarles, y pues eh, eh, aquí atento a escuchar las inquietudes que ustedes tengan, y pues en unos 15 minutos tengo que retirarme, que tengo una reunión adicional. Gracias. Gracias, compañero Guillermo. Compañeros, acaban de escuchar, solo tiene 15 minutos. Pido No la palabra, vamos a hacer preguntas. compañero. Un momentico, Somos compañero, un momentico, que hay ya unas manos alzadas. La pregunta sin contexto, preguntas concretas y directas. Tiene la palabra Guillermo Álvaro de Bucaramanga. Sí, aquí para el nombre del presidente, el doctor Guillermo. Es que mientras que ellos hacen esto, buscan soluciones, proyectos de ley de la salud, mientras que hacen todas esas reformas que le hacen a la salud, resulta que las EPS también se defienden. ¿Cómo se defienden? Ellos también contraatacan o se defienden de la avalancha de reformas que le están haciendo a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, ¿qué sucede? Que los que estamos, los perjudicados, somos los pacientes, porque si habían unas normas que tenían las nuevas EPS antes del cambio, ahora esas nos perjudican a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sigue Lina María Orozco. ¿En qué ciudad se encuentra? No está conectada, Lina. Jaime Montañez, sin preámbulos, preguntas directas, por favor. Jaime. Bueno,
Aló, Aló, sí, aló. Bájale a ese. Buenas noches. Mi nombre es Lina María Orozco. Hablo del... Ah, se salió. ¿Se me escuchan? no, pero ¿quién Sí. compartió pantalla? Por favor, La estamos escuchando. cancelen. De Risaralda. ¿De pedo? Represento a la comunidad con discapacidad, soy mujer con discapacidad, tenemos una veeduría sociedad en movimiento, pertenecemos a una asociación de la valía de derechos de personas con discapacidad y cuidadoras. Lo que solicito ante el Ministerio de Salud es que falta en los territorios más atención prioritaria, no solo la atención como reclamar la ficha y entrar por cita prioritaria, no, realmente estas personas con discapacidad deben ser atendidas con enfoque diferencial y estas cuidadoras que tienen en casa sus personas a quien cuidan, que están en cama, no pueden ir a reclamar los medicamentos, a llevarlos a terapia, entonces que vayan directamente a las casas o donde residen estas personas para recibir atención por fisiatría, medicamentos, pues atención prioritaria en casa, porque es que hay una brecha muy grande de desigualdad económica con estas familias cuidadoras que cuidan sus hijos en cama y las personas con discapacidad ya una atención con enfoque diferencial. Listo, gracias, compañera. Sigue Bueno. Jaime, pregunta concreta, por favor. Jaime, el micrófono. Jaime, el micrófono. Encienda el micrófono que no se le escucha nada, compañero. Aprovecho y pregunta corta, señor ministro, compañero, con los recicladores, el tema de salud que se les ha prometido mucho sobre el tema de priorizarlos. Hay una orden directa del señor presidente, pero ni en los municipios, ni los ministerios hacen nada para eso. ¿Qué podemos hacer con los recicladores para el sistema de salud? Listo, Héroes y heroínas. gracias, compañero. Jaime, pregunta concreta, por favor, que el compañero tiene que irse. Darle un saludo muy especial al doctor Guillermo Afonso Jaramillo desde Santander, decirle que nos sentimos contentos con su trabajo que ha hecho. Espérate tantito, hermano, y decirle que rogamos a mi Dios para que esa labor tan berraca que él hace, que le canta la tabla a todo el mundo, que siga así, que aquí los santanderianos lo respaldamos. Gracias, Mauricio. Sigue, terminamos con Germán Gutiérrez. La pregunta concreta. Yo quiero hablar, lo que pasa es que Buenas no me- noches. Buenas noches, compañero Guillermo. ¿Me están escuchando bien? Sí, hágale. Necesitamos ganar Perfecto. tiempo. Bueno, vean, compañero Guillermo, yo le tengo 3 preguntas concretas. Uno, por muchas razones, las bases del pacto histórico que siempre le cargamos ladrillos a todo nuestro movimiento, nos hemos sentido muy alejadas del gobierno central, ¿sí? Y creemos que es importante que empiecen a escucharnos. Segundo, la supersalud como tal, la superintendencia de salud, yo veo que está haciendo un trabajo tremendo en estos momentos, pero en el caso, por ejemplo, de los presupuestos que le están girando directamente a los hospitales, que la ARES le llega, le manda a los hospitales, ¿quién está vigilando cómo se gastan esos presupuestos? Porque resulta que los gerentes de los hospitales son nombrados por los políticos locales o por los políticos del departamento, que en todo el país, por razones ya suficientemente conocidas, son contrarios. Si no pudimos participar en las elecciones ni para concejales, ni para alcaldes, entonces todos son contrarios al gobierno nacional. Entonces el presupuesto está quedando en manos de personajes corruptos en muchísimos casos, por ejemplo Flandes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede la supersalud meterle mano a vigilar que estos presupuestos realmente se ejecuten en lo que se tienen que ejecutar y sobre todo contraten y le paguen decentemente, adecuadamente, por fin al personal de la salud? Gracias. Compañero Guillermo, ¿quiere contestar esas 4 preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Qué Un momentico, pena. compañera. Un momentico, compañera. El compañero va a dar respuesta a la pregunta
Sigue usted. Compañero Guillermo. Está allí, pero no lo escucha. Compañero Guillermo Ya, Alfonso. un segundo, que es que lo tenía en mute. ¿Me Listo. oye? Sí, señor. Claro y nítido. Gracias. Bueno, muy bien. La primera pregunta era sobre las EPS, que por supuesto, en la medida que ellos como los virus son capaces de mutar, porque ellos, así hayamos llegado a un acuerdo con ellos, de todas maneras, algunas de ellas, especialmente unas que la ANDI puede direccionar, nos ha servido tenerlas intervenidas porque pues ya no pueden, y intervenidas con razón, porque es que no están cumpliendo para lo que fueron diseñadas, no tienen ni capitales, ni tienen reservas, ni tienen patrimonio. Y esas EPS están en cuidado intensivo. La nueva EPS nos decían que estaba bien, y cuando nosotros llegamos encontramos que no estaba bien, que tiene un déficit de más de 5.5 billones de pesos. Lo mismo con todas las demás. Famisanar tiene tiene deudas por 2 billones. Sanitas tiene deudas por 1,5 billones. O sea que en este momento las EPS nosotros las tenemos en cuidado intensivo, pero estamos bregando a ver cómo las podemos rescatar mientras logramos el acuerdo con el Congreso. Bien, entonces ellos siempre tratan de cambiar algunas cosas, pero no tanto las EPS en sí. Lo que hemos encontrado, y desafortunadamente es lo que se ha visto, es que hay un interés de la ANDI de oponerse radicalmente al proceso de ley. ¿Por qué? Porque es que ellos quieren seguir manejando el dinero. Esa es la ley del oro. El que tiene el oro impone la ley. Y ellos saben que ya en mañana, cuando ya las EPS no manejen recursos, con eso ya comienza un cambio sustancial. Y es que si aquí la salud va a ser es un derecho y no un negocio, el Estado tiene que reglamentarla. Entonces, por lo menos hasta ahora, seguimos con ese acuerdo con las EPS. El tema de cuidadores está contemplado en la ley. Supremamente importante. Nosotros tenemos que comenzar a ir entrando en poder apoyar a los cuidadores. Hay especialmente mujeres que cuidan 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes a hijos o a familiares que están incapacitados. Entonces sí tiene que haber un enfoque diferencial, por supuesto. Lo que sucede es que los dineros de la salud son finitos. Este es un sistema que es mucho más, o sea, más generoso, si se puede utilizar esa palabra, mucho más generoso que cualquier otro sistema. Y implica una gran cantidad de recursos. Entonces, en la medida que algo adicional se pone, pues hay que sacar recursos de algún lado. Esa es una de las críticas que nos han hecho a la reforma. ¿De dónde van a sacar el dinero para la reforma? Bueno, nosotros logramos que se aprobara el marco fiscal, pero hay algunas cosas importantes, por ejemplo, que se ha ido adicionando en el proyecto de ley. Una muy importante, recordemos que los menos de 600.000 madres que tienen hijos al año, hay unas 450 que no tienen trabajo. El proyecto de ley contempla que esas madres reciban un apoyo de maternidad
medio salario mínimo por los 3 meses, 2 millones de pesos, más o menos, un poco más de 2 millones de pesos. Y volvimos a plantearlo y está dentro del proyecto, pero eso implica nuevos recursos. Si todas entran de un momento a otro, eso puede equivaler a casi 1 billón de pesos. Entonces no podemos hacerlo inmediatamente, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Entonces ahí también entran el tema de los cuidadores y su enfoque diferencial es fundamental. Estamos totalmente de acuerdo. Con el tema de que la salud sea un derecho y no que uno no tenga accesibilidad. Aquí no va a haber sino un solo sistema, todos por igual. Aquí ya queda a un lado de que si somos contributivos o si somos subsidiados. Porque eso es algo que pidió la Corte desde hace mucho tiempo, la igualdad entre los dos, entre los dos sistemas, el contributivo y el subsidiado, porque al subsidiado no le daban igual que el contributivo. La Corte viene desde la sentencia T-760 del 2008 pidiendo que se igualen los dos sistemas. Entonces, con esta ley quedan igualados, entonces ya no hay problema. Aquí todos vamos a ser iguales, entonces no puede haber discriminación de ninguna manera y todos tenemos que ser atendidos, recicladores, trabajadores, los que tengamos trabajo, los que no tengamos, etcétera, todos tienen que ser atendidos por igual. A pesar que es entendible y tiene que ser claro, pero si nosotros comenzamos a hacer también enfoques diferenciales para todo el mundo, pues la situación no es fácil. Aquí lo que tenemos que decir claramente es que los recicladores tienen que recibir el mismo tratamiento que pueda recibir un ministro, un presidente, un alto ejecutivo. Si nosotros nos ponemos todos de acuerdo con eso, entonces no hay necesidad más que se haga y se cumpla con la ley. Viene entonces la Pero no se pregunta de las... cumple, doctor, ni con las órdenes de la Corte, ni Disculpen, con las órdenes del señor presidente. perdón, exactamente. Por eso es que la ley implica que todas estas cosas que ha determinado la Corte queden atendidas. Ahora, recordemos que el señor presidente de la República fue el primero en Bogotá de poner en práctica toda la decisión de la Corte con respecto a los recicladores. Fue el que lo hizo cumplir. Y en eso estamos. Ahora, por último, las 13 otras preguntas. Sí, desafortunadamente, yo también lo siento cuando voy al territorio que desafortunadamente nuestras bases se sienten muy alejadas del gobierno central. Ahí nos toca que a todos ponernos a trabajar para que podamos tener una posibilidad, porque como desafortunadamente no tenemos gobernadores, tal vez el único verdadero gobernador que hay es el de Nariño, alcaldes, pues los podemos contar con los dedos de la mano, entonces nos toca que bregar a que nuestra gente se sienta mejor, más atendida, y muchos de los trabajos que tenemos que hacer los tenemos que hacer con las entidades territoriales, tanto departamentales como municipales, y ahí vienen los problemas. Voy a decir algo más o menos pues, de lo que pasa. Para escoger el director del SENA en un departamento, hay un concurso. ¿Quiénes hicieron el concurso? Los que ya estaban ahí adentro, que vienen de los gobiernos anteriores. Entonces casi siempre salen unas personas con las cuales no somos nosotros afines. Mandan una terna y esa terna entonces la decide el gobernador. Entonces termina el SENA en manos de personas que son contrarias a la administración central, contrarias al presidente de la República, contrarias a lo que nosotros estamos haciendo. No es nada fácil poder gobernar en esas condiciones. La superintendencia indudablemente está haciendo un buen trabajo. Nosotros hemos estado apoyándola totalmente.
Ahora, ¿cómo hacemos para que los dineros sean bien utilizados? Nos corresponde entonces estar muy encima, necesitamos un mayor auditaje y necesariamente tenemos que darle mucha fortaleza a la Superintendencia de Trabajo, a la Superintendencia de Salud, perdón, para que controle que los recursos que le vamos a dar ahora directamente a esos hospitales sí los utilicen adecuadamente, porque si no, entonces va a ser un desastre. Entonces ahí tenemos que tener una, y eso es lo que estamos tratando, que el Congreso nos apruebe, una superintendencia que tenga dientes para poder controlar los desafueros que se puedan presentar en en los hospitales, que indudablemente los gerentes los nombran los alcaldes y los gobernadores. Nosotros propusimos que fuera un examen para poder escogerlos a través de meritocracia, pero no pudimos imponer eso. Vamos a volver a insistir porque necesitamos gente muy bien, muy calificada para que administre los hospitales, o si no, ahí puede haber un problema supremamente grave en el futuro. Y por último, por supuesto, lo que estamos buscando, y la ley lo adelanta, es que estos hospitales, una vez lleguen los recursos, la prioridad es pagarle a tiempo al personal, pero muy especialmente de que todos estén en planta y no por orden de prestación de servicios, que se convirtió indudablemente en algo supremamente grave, ya que se ha precarizado totalmente el trabajo de la salud a través de las órdenes de prestación de servicio. Eso es yo la llamo la neoesclavitud que tenemos en Colombia en el sector de la salud. Entonces, pues yo les agradezco mucho la invitación, quedo muy agradecido, cuéntenme como su amigo y su compañero. Eh, mm, eh, el próximo jueves vamos a estar en Cali. Por favor, contáctenos, sentémonos ahí a charlar, a los compañeros que puedan del Valle. La reunión es más que todo para poder consolidarnos entre nosotros, fortalecer este trabajo y poder sacar estas reformas que tanto necesita Colombia, y que por supuesto no puede ahora la derecha y muy especialmente el establecimiento impedir que verdaderamente hagamos el cambio que necesita Colombia. Entonces, muchas gracias a todas y todos y les deseo una muy buena noche. Compañero Guillermo, regálenos el último minuto, puedo prender su cámara y le pido el favor a todas y a todos prender la cámara y prender los micrófonos, por favor. Doctor Jaramillo, conteste el número telefónico que me dio. Compañero, respetemos el momento, por favor. Respetemos el momento. Compañero Guillermo, nosotros los hombres y mujeres del M19 le damos un pequeño obsequio a usted y a todos los invitados a la Escuela Germán Rojas Niño. Es un detalle muy pequeñito, pero con mucho valor. Compañeros, ya saben cuál es el detalle. El aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy Muchas gracias, compañero honrado, Guillermo. doctor Jaramillo. Me siento muy honrado de poder haber estado con ustedes. Téngalo por seguro que Muchas ustedes gracias. representan lo más importante de la vanguardia de este gobierno, y ustedes muy bien saben el respeto, la estimación y el cariño, no solamente que les tiene el presidente, sino que le tenemos todos nosotros. Entonces, Ojalá la Superintendencia cuente con el pacto. un viva para el M19. Compañero Guillermo.